el informe del Comité Electoral de fecha 10 de septiembre del 2012, suscrita por los trabajadores del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Administración Central SUTAC del Ministerio de Salud, y conforme a los estatutos de la Federación Nacional Unificada de Trabajadores del Sector Salud, y con ROS número 19-81-06, DICTEL, DPS, STR, G, DRS, sobre inscripción PENUSA ante el registro de las organizaciones sindicales de servidores públicos del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, considerando que la Constitución Política del Estado, capítulo 4 de la Función Pública, artículo 42avo y 28avo, en la cual se reconocen los derechos de la sindicalización y huelga de los servidores públicos, y conforme al convenio número 151 de la Organización Internacional del Trabajo, OI, que, de conformidad al decreto ley 276, ley de base de la carrera administrativa y remodelación en el sector público y su reglamento, decreto supremo 005-90-PCM, en su capítulo 9 de los servidores de carrera tienen derecho a constituir organizaciones sindicales y afiliarse en forma voluntaria, libre y no sujeta a condiciones de ninguna naturaleza. Estos gremios gozan de facilidades para ejercer la representatividad legal, que, conforme a lo dispuesto en la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente número 2-2010-PI/TC de fecha 7 de septiembre, que resuelve el literal 2, disponer que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo permita a los trabajadores sujetos al régimen laboral regulado por el decreto legislativo número 1057 el ejercicio del derecho de sindicación y huelga regulado en el artículo 28avo de la Constitución. En consecuencia, los trabajadores de la modalidad de contratación administrativa de servicios harán uso del ejercicio pleno de estos derechos, que el artículo 28avo de nuestra Carta Magna manda: el Estado reconoce los derechos de sindicación, negociación colectiva y huelga, cautela su ejercicio democrático, que, de considerando anterior, se desprende que la libertad sindical y el derecho a la huelga, conforme a la interpretación del Tribunal Constitucional, impone la obligación estatal de adoptar las medidas necesarias y apropiadas para garantizar a los trabajadores y empleadores el libre ejercicio del derecho a sindicación e impedir todo acto de discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical, que el máximo intérprete de la Constitución dejó establecido en el expediente número 08-2005 PI/TC que la libertad sindical no solo tiene una dimensión individual relativa a la constitución de un sindicato y a su afiliación, sino también una dimensión plural o colectiva que se manifiesta en la autonomía sindical y en su personería jurídica. Esta dimensión se justifica por parte del artículo 3.1 del convenio 87 de la OI. Precisa que las organizaciones de trabajadores tienen el derecho a elegir libremente a sus representantes, de organizar su administración, sus actividades y formular su programa de acción, en tanto que el artículo 12 del convenio número 98 de la OIT establece la protección a los trabajadores sindicalizados contra todo acto que tenga por objeto despedirlo o perjudicarlo de cualquier otra forma a causa de su afiliación sindical o su participación en actividades sindicales, que, conforme prevé el decreto supremo número 065-2011-PCM de fecha 27 de julio del 2011, establece modificaciones al reglamento del régimen especial de contratación administrativa de servicios del decreto legislativo número 1057, estableciéndose el derecho a la huelga de conformidad con la ley número 25593, ley de relaciones colectivas de trabajo, aprobado por el decreto supremo número 010-2003-TR y sus normas complementarias. El artículo 15-A1 del decreto supremo número 065-2011-PCM establece el ejercicio del poder disciplinario conforme al procedimiento establecido por la normativa de la materia, y el artículo 15-A3 prevé que cada entidad adecua los instrumentos internos conforme a los cuales ejerce el poder disciplinario a que se refieren los números anteriores. Régimen disciplinario que deberá establecerse en cada entidad para los trabajadores del régimen CAS, debiendo los sindicatos base velar por su regulación democrática y cumplimiento, haciendo respetar los principios de tipicidad, proporcionalidad y razonabilidad, que, en cumplimiento del artículo 1 del capítulo sobre los principios, la Federación Nacional Unificada de Trabajadores del Sector Salud constituye el organismo centralizador sindical de los trabajadores de la salud, que tiene sustento en la conjunción del pensamiento y la acción clasista de todos sus integrantes, que, conforme al informe del acta del Comité Electoral de fecha 28 de diciembre del 2012, el presidente del Comité Electoral y sus integrantes ponen en conocimiento a la FENUCSA
el resultado de las elecciones habiendo sido elegido en la lista número 2 con 159 votos, ostentando el cargo de secretario general el señor Armando Bolívar Quispe, que, de conformidad con el artículo 37, inciso A, dirigir la actividad integral de todos los escalones por conducto orgánico y administrar la federación, inciso C, cumplir y hacer cumplir el presente estatuto, los acuerdos de los congresos y asambleas nacionales y del mismo Comité Ejecutivo Nacional, que, siendo el Comité Ejecutivo Nacional órgano de gobierno de la FENUCSA, está obligado a desarrollar acciones que conlleven a una justa, verdadera conducción en beneficio de los sindicatos bases y sus afiliados, teniendo como una de sus funciones promover la participación activa de los trabajadores en el quehacer sindical, que el artículo 80, inciso G de nuestros estatutos dicta que el Comité Electoral no cumple con los plazos establecidos para la elección de la nueva junta directiva de los sindicatos bases, inmediatamente el Comité Ejecutivo Nacional de la FENUCSA, en coordinación con la Federación Regional, conformará una comisión transitoria para asumir dicha gestión, que los estatutos de la FENUCSA, inciso F, artículo 80 del capítulo X, señala que son obligaciones de los sindicatos bases de la Federación, 2 meses antes de culminar el periodo de gestión sindical, debe conformarse el Comité Electoral en forma obligatoria. Se resuelve, artículo primero, el Sindicato Unificado de Trabajadores de Salud, base a Administración Central, SUTAC, del Ministerio de Salud, deberá cumplir mensualmente los aportes y organizaciones sindicales hacia la Federación Nacional de conformidad a lo previsto en el régimen económico del Estatuto. Artículo segundo, reconocer y acreditar a la Junta Directiva del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Salud, SUTAC, base de la Administración Central del Ministerio de Salud, integrado por las siguientes personas: Armando Bolívar Quispe, secretario general; Teresa Lazo Valenzuela, subsecretario general; Raúl Bombero Trujillo, secretario de organización; Teófilo Sánchez Ramos, secretario de organización; Zenón Rojas Villafuerte, secretario de Defensa; Carlos Canales García, secretario de Actas y Archivo; Nancy Pantigosa Maza, secretario de Economía; Ricardo Serna Reyes, secretario de Prensa y Propaganda; Cipriano Quique Hernández, secretario de Control y Disciplina; Osvaldo Cerón Almirón, secretario de Cultura y Capacitación; Susana Esquivel Daires, secretario de Derechos Humanos y Asistencia Social; Héctor Yáñez Pérez, secretario de Deporte y Recreación; Sara Cáceres Juro, Secretaría de la Mujer; Aquilino García Asensio, secretario de Ética. Artículo tercero. La Junta Directiva del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Administración Central, SUTAC, MINSA, tiene un periodo de mandato de 2 años desde el 28 de diciembre de 2012 al 28 de diciembre de 2014. Artículo 4. La Junta Directiva del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Administración Central, SUTAC, MINSA, deberá cumplir y hará cumplir el estatuto de la FENUCSA. Regístrese, comuníquese, publíquese, cúmplase. Secretario General Nacional, Secretaría Nacional de Organización, FENUCSA.